Muy bien, bienvenidos a la octava clase del curso de Node.js desde cero de Escuela Digital. El día de hoy nos toca ver el tema de la persistencia de datos. Entonces, ya se pueden ir a la presentación y pues vamos a comenzar. Muy bien. Perfecto. Entonces, de la persistencia de datos, que ya es uno de los últimos temas que nos queda ver en el curso, más la puesta en marcha de un proyecto en Node, de aquí vamos a ver bastantes temas, ¿no? Entonces, aquí está esta parte, este subtema, ¿no? Los temas que vamos a ir viendo a lo largo de estas 4 clases, de la 8 a la 11. ¿Sale? Entonces vamos a ver primero SQL contra no SQL, aunque este no es un curso de bases de datos ni pretende serlo, sí vamos a diferenciar un poco para aterrizar los conceptos, ¿no? Por otro lado, vamos a ver qué es esto del CRUD y qué es esto de las aplicaciones REST, ¿no? Hoy en día está muy de moda escuchar, sí, me conecté al API REST de Marvel, me conecté al API REST de Mercado Libre, me conecté al API REST de Amazon Web Service, ¿no? Posteriormente, ya que veamos esos conceptos, vamos a empezar a hacer una aplicación CRUD, ¿no? Al estilo convencional, incluso con un par de malas prácticas. ¿Pero por qué lo vamos a hacer así? Porque justamente vamos a ir puliendo esa aplicación, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a trabajar incluso con el versionado de los proyectos, ¿no? Vamos a empezar con nuestra versión de aplicación 1.0 y vamos a pasar por varias etapas de desarrollo hasta llegar a la 3.0. Muy bien, entonces primero vamos a ver una aplicación CRUD, ¿no? Desarrollando toda la lógica del código en un solo archivo, en el archivo app.js. Esto no debería de hacerse, sin embargo, en Internet ustedes se van a encontrar N cantidad de proyectos que así lo manejan. Posteriormente vamos a modificar y a limpiar un poco ese código y lo vamos a convertir a hacer una aplicación basada en REST, pero también con una filosofía modelo vista controlador. Entonces, a la hora de que nosotros le apliquemos el modelo vista controlador, van a ver que nosotros vamos a poder empezar a estructurar carpetas en nuestro proyecto dependiendo de la parte que queramos trabajar, ¿no? Por un lado vamos a tener las vistas, por otro lado vamos a tener los modelos y por otro los controladores. Posteriormente que ya tengamos esa versión con MySQL, vamos a ver una breve introducción a MongoDB para familiarizarnos un poco con esta base de datos documental y posteriormente esa misma versión de esa misma aplicación REST en MySQL la vamos a convertir a REST en Mongo. Y cuando lleguemos a ese punto se van a dar cuenta de las maravillas que hace Express, ¿no? Yo les he venido divulgando en todo el curso de este framework bastante minimalista pero muy poderoso, y una de las cosas que yo les mencionaba cuando veíamos Express es que es minimalista y que solo sirve para hacer dos cosas: routing y manejo de middlewares, es decir, manejo de componentes. Toda la demás parte, que si queremos autenticar usuarios, que si queremos manejar bases de datos transaccionales, que si queremos manejar bases de datos documentales, todo eso Express no lo maneja y nos da la libertad. Acuérdense incluso el concepto de agnóstico, ¿no? Entonces Express se mantiene agnóstico ante cualquier otra cosa que no sea el manejo de rutas y de middlewares. Y entonces van a ver que cuando nosotros migremos nuestra aplicación de MySQL a Mongo, la única modificación que vamos a hacer va a ser en la parte del modelo del patrón MVC, ¿no? Toda la parte de las vistas, los controladores, el manejo de rutas, incluso el despliegue de la aplicación misma va a ser lo mismo. Entonces ahí se van a dar cuenta cómo, si ustedes comienzan a desarrollar con esta filosofía agnóstica y minimalista de Express, al final sus aplicaciones van a ser como piezas de Lego. Eh, entonces, pues eso va a estar muy bien porque cuando ustedes necesiten cambiar, ¿no? Por ejemplo, simplemente este ejemplo de cambiar de un modelo de datos transaccional a un modelo de datos documental, pues toda la parte de las vistas, el front, les va a seguir sirviendo y lo único que tienen que hacer es reemplazar esa pieza que va en la conexión a la base de datos. Permítanme. Ya saben que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, entonces tenía que contestar un mensajito. Listo. Pues vamos a comenzar.
Primero, gestores SQL contra gestores no SQL. Muy importante, son gestores de bases de datos. Una base de datos podría ser la libreta de direcciones de la abuela o de la tía, ¿no? Que todavía guarda en un librito, anota el nombre, la dirección, el teléfono, y que cuando va a llamar a un contacto saca su libretita y se pone a marcar en el teléfono. Como tal, el concepto de base de datos es un conjunto de datos que me generan información. Entonces, los softwares como MySQL, como Mongo, no son bases de datos, son sistemas que gestionan datos. Y dentro de estos tenemos pues a los SQL y a los no SQL. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los gestores SQL por naturaleza son transaccionales y son relacionales. Y los gestores no SQL tenemos de diferentes tipos. De hecho, el concepto no SQL significa not only SQL, o sea, no solamente SQL. ¿Sale? Muy bien. Y Node.js prácticamente puede trabajar con el gestor de base de datos que más les convenga, ya sea transaccional, relacional, documental, orientado a objetos, clave valor, basados en teorías de grafos, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues eso va muy bien con la parte, digamos, no nos tenemos que casar con una tecnología, ¿no? Por ejemplo, la típica fórmula Apache MySQL PHP, ¿no? O simplemente WordPress. WordPress, pues no podemos modificarle otra base de datos que no sea MySQL o Maria, porque es un CMS que trabaja con el lenguaje PHP y que trabaja con la base de datos MySQL, ¿sale? En cambio acá, pues nosotros sí tenemos esa libertad. En el curso vamos a trabajar, como ya les había dicho, con Mongo y con MySQL. Vamos a empezar con MySQL porque pues seguramente es la base de datos que todo mundo conoce, ¿no? Y aquí vamos a hacer, en esta diapositiva les he puesto una diferenciación con cada uno de los proyectos, ¿no? Mongo es una base de datos documental, ¿sale? En lo que respecta a bases de datos que no son SQL, tenemos diferentes tipos, ¿no? De hecho, aquí se los menciono. Las bases de datos documentales. ¿Por qué se llaman documentales? Porque trabajan basándose en documentos que son objetos muy similares al formato JSON. Orientado a objetos, ¿no? Clave valor, como Redis, como Cassandra, basados en teorías de grafos. Por ejemplo, una base de datos de grafos es Neo4j. Ahorita no sé si todavía la sigue ocupando Facebook para la parte de hacer como las relaciones de, bueno, si yo soy amigo de Álvaro en Facebook, entonces seguramente me va a hacer una sugerencia de que pueda ser amigo de Rafa, ¿no? Y entonces todas esas cuestiones que hacen base a inferencias se hacen en base a la teoría de grafos, ¿no? Que es algo que los ingenieros informáticos en algún punto de nuestra formación vemos en las aulas, ¿no? Bueno, entonces Mongo es una base de datos documental, mientras que MySQL es una base de datos transaccional y relacional, ¿sale? Por otro lado, el lenguaje en este caso es SQL. Mongo se basa en un formato llamado BSON, que BSON es como JSON, pero en formato binario, ¿no? En MySQL nosotros solemos hablar de tablas y registros, ¿no? Como una hoja de Excel. En Mongo vamos a hablar de colecciones, las tablas aquí se llaman colecciones y cada registro se va a llamar documento. Ahí les dejo la parte de la documentación y la parte de instalación. Ahorita que comenzamos con MySQL, si ustedes tienen XAMPP instalado o XAMPP o WAMP o MAMP instalado eh, en sus máquinas, bueno, pues sin ningún problema pueden utilizar ya esa instancia. De hecho, es lo que yo voy a hacer. Vean que aquí en una pestaña tengo preparada ya la vista de mi PHPMyAdmin para subir la base de datos. Y bueno, para la parte de MongoDB, Mongo lo vamos a ver, creo que en 2 sesiones más. De cualquier manera, estaría muy bien que vayan instalándolo, dependiendo del sistema operativo que tengan en sus casas. La instalación cambia un poquito. En Windows es un asistente, en Linux hay que desempaquetar el proyecto. Y en Mac, pues igual, ¿no? Incluso lo pueden instalar desde la terminal, pero aquí está, aquí les dejo, ¿no?
la documentación directa, vean que aquí hay varias guías de cómo instalarlo, ¿no? Instalen la versión comunidad, ¿no? Porque pues la Enterprise tendrían que pagar, ¿sale? Entonces aquí están para las 3 plataformas, entonces vayan revisando eso por su cuenta y pues si tienen alguna duda con la parte de la instalación de Mongo, ya saben, ahí estamos en el chat, en los foros de las clases, ¿sale? Trato de darle respuesta a todas las dudas que me ponen. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a ver 2 conceptos, ¿no? Aplicaciones CRUD contra aplicaciones REST. El concepto de CRUD, recuerden que viene de estas 4 operaciones básicas que nosotros le podemos hacer a las bases de datos, ¿no? Que es crear, leer, actualizar y eliminar. En español, a veces solemos conocer este concepto como aplicaciones ABC. ¿Por qué ABC? Porque son altas, que sería create, bajas, delete, cambios, update y consultas, read. ¿Sale? En computación este concepto, bueno, pues se suele referir, como ahí se los pongo en la diapositiva, a la interacción con los datos de una base de datos. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿qué es REST? Por acá les dejo el link directo del concepto que tenemos en Wikipedia, ¿no? Y REST significa, es el estado de la transferencia representacional, ¿no? Transferencia de estado representacional. REST es una tesis, ¿no? Propuesta por Roy Fielding. Esta persona, al igual, digamos, es como de la camada de Tim Berners-Lee, el creador de Internet. Y bueno, pues es una tesis doctoral que él hace en el año 2000 y del cual la principal característica de REST es que todo está implementado en el protocolo HTTP. Recuerden que incluso ahorita estamos viviendo en una transición de ir de la versión 1.1 a la versión 2 del protocolo HTTP, ¿no? Y pues es una técnica de arquitectura de software basada pues en hipermedios, ¿no? O sea, en poder distribuir a través de Internet elementos pues textuales, multimedia, etcétera. ¿Sale? Las operaciones de REST se basan en los verbos del protocolo HTTP. Cuando nosotros empezamos en el lado del backend, ¿no? Seguramente si empiezan con PHP, empezarán con los conceptos de enviar información a través de post o get, porque recuerden que en los formularios HTML, la única manera que nosotros tenemos para enviar información es a través de post, que se va en las cabeceras del documento, y a través de get, que es que se va la información a través de la URL, ¿sale? Pero no son los únicos verbos que tiene el protocolo HTTP. HTTP tiene una gran cantidad de verbos y digamos que aparte get vendría a ser el read del CRUD, ¿no? Post vendría a ser el create, pero también tenemos el update y el update, que vendría a ser el verbo put, y el verbo delete, que vendría a ser pues, las operaciones de eliminación. Entonces, otra de las cosas por las que se caracteriza REST es porque al ser un protocolo, al estar basado en HTTP, no tiene estados ni en el cliente ni en el servidor, sino simplemente con estas operaciones que yo les menciono, que las que vamos a ocupar va a ser post, put, get y delete, ¿no? Nosotros podemos enviar o compartir recursos de información y pues al ser una sintaxis universal que detectan los navegadores, pues esto se vuelve un estándar, ¿no? Entonces, muchos de los lenguajes de programaciones implementan todo este consumo de información pues a través de ahora las dichosas API REST, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una aplicación nativa en nuestro dispositivo móvil, no es que cuando nosotros descargamos la aplicación se instale una base de datos y todo, ¿no? Todas las peticiones que hacemos a través de esa aplicación nativa que se instala, esta aplicación debe tener pues ciertos procedimientos para conectarse seguramente a una API REST o a un servicio web que le permite interactuar con esos datos. Y realmente la aplicación nativa está solicitando a un servidor en Internet esa información, ¿no? Y como les decía, ¿no? Ahora, cuando nosotros solemos desarrollar aplicaciones basadas en REST, con frecuencia a estos sistemas se les conoce como RESTful, ¿no? A lo mejor algunos ya han escuchado esos conceptos de REST y RESTful.
cuando hablamos de una API RESTful, significa que estamos utilizando estos 4 verbos que vienen a hacer lo mismo que en las aplicaciones CRUD, ¿no? Post vendría a ser el create, get el read, put el update y delete el delete, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les dejo más información sobre lo que es REST, algunas ventajas y desventajas. Estos son unos artículos que ha desarrollado mi buen amigo Miguel Ángel Álvarez de desarrolloweb.com. Entonces, creo, de hecho, cuando empezaba todo esto hace años de las aplicaciones REST, yo también tenía bastantes como lagunas, ¿no? Y cuando leí estos documentos que él redactó en su comunidad, pues la verdad es que me simplificó muchas dudas que tenía y entonces pues ya pude comenzar a implementar pues esta filosofía del desarrollo de aplicaciones REST, ¿sale? Muy bien. Entonces, digamos que CRUD y REST nos sirven para hacer aplicaciones. CRUD es un concepto que está directamente en la base de datos. REST es un concepto que está en los estados, en los verbos del protocolo HTTP. Pero prácticamente cualquiera de las dos formas en las que queramos desarrollar aplicaciones que tengan persistencia con datos son válidas, ¿no? Muy bien, pues ahora nos vamos al siguiente punto que dice API CRUD con MySQL. Bueno, pues ya nos vamos a ir directamente al código y aquí les dejo los links de los 2 paquetes nuevos que vamos a empezar a ver a la hora de desarrollar esta aplicación. MySQL, que es un paquete que van a encontrar en la comunidad de NPM, que es prácticamente el que me permite hacer la conexión a MySQL a través de Node, y Express My Connection. Express My Connection es un middleware de Express, por eso se llama Express My Connection, que me permite gestionar la conexión a la base de datos cada vez que el usuario me haga una petición. Digamos que lo que hace es manipular la conexión a MySQL y trabajarla internamente como un middleware de Express, ¿no? Se pueden remitir aquí a la documentación, ¿no? Van a ver que es muy sencillo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener ya un primer vistazo hoy vamos a terminar tal cual una aplicación CRUD con MySQL y Node, ¿sale? Ahora, recuerden que es un curso desde cero. No me voy a poner muy exigente en la parte del front, ni tampoco en pensar que si hago una relación hacia otra base de datos y entonces hago un inner. No, no, no. Todo lo voy a hacer con una base de datos muy sencillita que va a tener 4 o 5 campos, ¿no? Recuerden, aquí a nivel de frontend podría trabajar muchas técnicas, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes vean y que ustedes se lleven el concepto claro de cómo hacer un CRUD con Node.js y con estas bases de datos en este primer ejemplo que empezaremos con MySQL, ¿sale? Entonces no se me pongan muy exigentes en la parte del front. El front va a ser muy sencillo, pero recuerden que lo importante en este curso es la parte del, pues, la interacción con los datos. Entonces, fíjense, me voy a ir a mi carpeta en la que hemos estado desarrollando todos los ejercicios. Y por acá voy a crear una nueva carpeta que sería la 06 y le voy a poner API CRUD MySQL o MySQL. MySQL. ¿Sale? Vamos a pasarnos a la terminal. Vamos limpiando mi terminal para que esté. Ahí está. Y bueno, pues vamos a empezar creando el package.json npm init. Y mientras esto trabaja, voy a ver si hay algún comentario sobre lo que hemos visto en el chat. Estuve esperando la clase, que bueno, pues ya, vamos a empezar con MySQL. Es decir, dice Javier Gopar, es decir, una aplicación punto de venta por la cuestión transaccional es mejor en MySQL que en Mongo. Justamente eso es lo que vamos a ver también en este curso, ¿no? Como va a ser una aplicación muy sencillita, que por cierto vamos a hacer en base a una fuerte discusión que tenemos Álvaro y yo sobre la manera de indentar,
es, digamos, este modelo sirve perfectamente tanto para MySQL como para Mongo. Pero ya cuando lleguemos a la parte de la introducción a Mongo, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros, o sea, lo que quiero que entiendan es no trabajen con Mongo nada más por ser fancies, ¿no? O por ser mainstreams, porque es como lo nuevo. Particularmente yo he trabajado más con bases de datos relacionales que con Mongo, que es una base de datos documental. ¿Por qué? Bueno, pues por la naturaleza de los proyectos. Por ejemplo, ahorita estoy desarrollando para un cliente el implementar en su sitio de turismo transacciones que le permitan hacer pagos con lo quisimos hacer con Stripe, pero Stripe todavía no está bien implementado aquí en México, entonces con un API que se llama Conecta, ¿no? Entonces, su sitio web está en WordPress, yo tuve que generar unas nuevas tablas para manejar toda esta parte de los pagos y las reservaciones de los paquetes que tiene de turismo. Y entonces pues me adapté al modelo de datos que ya estaba. Ahora, si yo quisiera, sobre todo esto que tiene que ver con reservaciones, con transacciones, si yo lo quisiera pasar a Mongo, sería muy difícil porque de entrada Mongo no tiene este concepto de los inner joins, ¿no? O sea, no puedo hacer relaciones porque no tiene un concepto transaccional. Mongo nos va a servir muy bien cuando el modelo de datos cambie constantemente. O sea, cuando yo no pueda tabular en una tabla los datos de un registro a otro. Entonces aquí, aunque esta pequeña base de datos que vamos a desarrollar la vamos a hacer tanto para MySQL como para Mongo, sí es importante que aterricen bien su proyecto y pues si van a tener la necesidad de estar haciendo muchas transacciones, sigan trabajándolo en MySQL, en Postgres, en Oracle, en una base de datos transaccional, ¿no? Justamente toda la corriente no SQL salió por la necesidad de empezar a guardar información que las bases de datos transaccionales no nos empezaban a permitir como guardar la información de una manera íntegra y sin errores de normalización, ¿no? Entonces aquí sí hay que saber diferenciar muy bien las características o las naturalezas de un modelo de datos, ¿no? Entonces, si tú ya estás haciendo un punto de ventas en MySQL o pretendes hacerlo, la recomendación que yo te doy es síguelo haciendo en MySQL porque para ese tipo de proyectos es que son muy efectivas las bases de datos transaccionales como MySQL. ¿Sale? Muy bien, entonces continuamos y luego sigo revisando sus comentarios. Bueno, entonces fíjense, ya me olvidé del, del asistente. Entonces nuestra aplicación, como nombre clave le voy a poner Cruz, Node.js, MySQL. ¿Sale? Esta va a ser la versión 1.0, entonces la dejo. Descripción: en este proyecto desarrollaremos una aplicación web CRUD con Node.js, Express y MySQL. Sí. Enter. Mi archivo de entrada principal va a ser un app.js. Luego, listo. Muy bien. Entonces, por acá ya tengo mi archivo package.json, ¿no? Y pues vamos a empezar a instalar todas las dependencias y ya después mientras se instalan, porque acuérdense que tarda un ratito, todas estas dependencias van a ser dependencias de proyecto, es decir, sí o sí las necesito para que el proyecto funcione. Express, ¿no? Express My Connection, que es el que me va a permitir manejar como middleware la conexión a MySQL. My Connection. MySQL, que me va a permitir conectarme a la base de datos. Body Parser, que es lo que le permite a Express manipular toda la información que venga de formularios en forma de variables a través de la URL o en formato de JSON o en formato de objetos.
Pug, que va a ser el manejador de nuestras vistas, ser favicon para poder trabajar la petición del favicon que siempre está consultando Node, y creo que son todas las dependencias de proyecto. Como dependencia de desarrollo voy a instalar Supervisor porque por acá de una vez vamos a ejecutar un script que se llame start, ¿no? Y para olvidarnos de reiniciar el servidor, que Supervisor reinicie el servidor por nosotros, ¿no? Supervisor app.js, que es el archivo principal para este ejercicio. Ahorita que se terminen de instalar todas las dependencias, instalamos Supervisor como dependencia de desarrollo. Muy bien, adicionalmente a esto, voy a crear un archivo que se va a llamar schema.sql, ¿no? Que es el archivo que va a contener la base de datos que vamos a generar en nuestro proyecto. Y la base de datos, bueno, recuerden, no es un curso de base de datos, es algo muy sencillito. Por acá voy a crear una base de datos. Bueno, primero, para este detalle de si quieren estar reiniciando la aplicación cada vez que suban este script a MySQL, bueno, pues aquí estoy poniendo esta validación de que si existe, la elimine. Y luego, si no existe, me cree una base de datos que se va a llamar indentation war, ¿no? Luego uso la base de datos y estoy creando una tabla, ¿no? Donde aquí van a estar los equipos. Por cierto, me pueden ir mandando ya sea en el chat, ahorita en el live, si están viendo esto después, por ahí tuiteenme sus datos para que vayamos agregando la información de cada uno aquí en esta base de datos, ¿no? Entonces, esta base de datos va a ser muy sencillita, va a tener un ID, le estoy diciendo que sea entero, que no acepte signos negativos, autoincremental, y esta es la llave primaria. Luego el nombre, un carácter variable de 50 posiciones, todos los campos son requeridos. Su Twitter, ¿no? Para que pues, también por ahí al final subamos la base de datos completa y todos se puedan conocer y empezar a interactuar. El país de donde son y de qué lado están, ¿no? Si son Team Tabs o Team Spaces. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ese es todo el modelo de la base de datos. Entonces, pues lo único que voy a hacer es subirla a través de mi phpMyAdmin. En este caso yo ya tengo instalado MySQL porque tengo instalado el paquetito este de XAMPP, ¿no? Entonces me voy aquí a las bases de datos, le doy clic en el botón de importar, selecciono mi archivo, o es más, sí, bueno, ahora solo tengo que buscar la carpeta, escritorio, de Node, master. Aquí está, schema.sql. Le doy continuar y me dice que la base de datos se ha creado. Bueno, ahorita me lo va a decir. Vamos a ver cómo está la instalación de paquetes. Ya terminó. Vamos a instalar Supervisor con el flag "-d" porque es dependencia de desarrollo. Y listo. Ahí está, ya por acá me dice que la importación se creó exitosamente. Y si yo recargo mi phpMyAdmin por acá en la lista de árbol, tendré que ver, aquí está la base de datos indentation war, ¿no? Entonces ya la tengo ahí creada. Muy bien. Ahora, ya está creada la base de datos, ya tenemos el package JSON con lo necesario. Vamos a empezar a trabajar con nuestro archivo app.js y aquí vamos a empezar a ver pues un par de las directivas que Express nos necesitamos darle a Express para empezar a configurar los datos. ¿Vale? Entonces, comienzo poniéndoles todas las dependencias que vamos a estar utilizando. Entonces, empiezo a trabajar con el modo estricto, declaro la variable de Express, la variable de Pug, la variable de BodyParser, la variable de Favicon, que utiliza el componente este de ser Favicon, y miren, aquí está, ser Favicon, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que los middlewares para Express son como los plugins para Jave, digo, para Gulp o para Grunt, ¿no? Ahora,
¿Qué necesita como parámetro? El favicon, darle la URL de dónde va a estar el archivo que va a ser el favicon. Entonces, fíjense, adicionalmente a nuestra carpeta, voy a agregar una carpeta que se va a llamar public. Esta carpeta que se va a llamar public va a tener la imagen del favicon, que va a ser un logo de Node, una hoja de estilos, que son los estilos, realmente no hay gran cuestión de maquetación, ¿no? Simplemente colorcitos, darle un poco, vamos a trabajar con tablas para visualizar la información, por ahí los formularios, realmente no es gran cosa, entonces ahí se los voy agregando. Y la imagen que ha sido, que nos ayudó a crear Álvaro con esto de las tabs y los spaces, ¿no? Entonces ahí la vamos a agregar en nuestro proyecto. Entonces fíjense, ahora acuérdense, Express siempre necesita que le especifiquemos un directorio público, ¿no? Y eso lo vamos a hacer justamente a través del método Express Static, ¿no? Que es el siguiente que voy a definir acá. Acuérdense que con Express Static yo le digo cuál va a ser el directorio público de la aplicación. Esto es como el htdocs de Apache, ¿no? La diferencia es que aquí, pues yo en cada aplicación puedo decirle al servidor HTTP cuál va a ser esa carpeta pública. De tal manera que todos los archivos que no estén dentro de esa carpeta pública no van a ser visibles cuando despleguemos nosotros la aplicación. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Darle el directorio donde van a estar alojadas nuestras vistas. Recuerden que Express se mantiene agnóstico en este sentido. Nosotros vamos a usar Pug, que es la nueva versión de Jade. Adicionalmente, vamos a ya a declarar de la manera correcta el puerto de la aplicación, que es con esta validación, con este operador de cortocircuito, que si no detecta por sí sola cuál es el puerto por el cual corre la aplicación, nosotros le asignamos el puerto 3000. ¿Sale? Vamos a requerir el módulo de MySQL, que pues es el que necesitamos para trabajar. Vamos a utilizar el middleware de Express My Connection, ¿no? Entonces lo voy a guardar en una variable que se llame My Connection. Luego voy a crear un objeto con todas las opciones para poderme conectar a la base de datos de MySQL. Entonces vamos a crear aquí un objeto que se llame DBOptions. Ahorita lo vamos llenando poco a poco. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos instanciar la conexión a MySQL, ¿no? Entonces voy a crear una variable que se llame conexión. Y ahorita vemos qué carajos va a contener, ¿no? Posteriormente, inicializo como una variable local la aplicación de Express. Y listo, ¿no? Ahí está todas las dependencias que nosotros vamos a necesitar para el trabajo de esta aplicación, ¿no? Órale, ya me están mandando hasta en formato JSON su información en el chat. Muy bien, muchachitos. Muy bien, entonces ahora, ¿cuál va a ser la ruta del servidor del archivo favicon? Acuérdense que cuando nosotros especificamos aquí a Express todas estas rutas, tienen que ser desde la carpeta, desde donde empieza el disco duro de nuestro equipo, ¿no? Si están en sistemas operativos basados en Linux, como iOS, como Mac, pues empiezan así, ¿no? Pero recuerden, y si están en Windows, pues es C, dos puntos diagonal. Pero recuerden que Node tiene una variable que se llama dirname. Entonces yo aquí puedo concatenar la variable --dirname y luego pues simplemente ya nada más seguir concatenando lo restante, que sería dirname me va a llevar hasta la carpeta donde se está desplegando el proyecto. De ahí le digo diagonal public, diagonal favicon.png, ¿no? Y ahí tengo la ruta del favicon correcta. Luego, le tengo que dar cuál va a ser el directorio público, ¿no? Y el directorio público pues es prácticamente esta misma URL, pero sin el diagonal favicon, ¿no? Entonces, lo dejo hasta aquí. Luego, el directorio de vistas.
¿no? El directorio donde van a estar las vistas va a ser diagonal views. Aquí es donde van a estar todos mis archivos PUG. Entonces, de una vez vamos creando la carpeta views. Listo. Muy bien, ya tengo el puerto, ya tengo MySQL. ¿Cuáles van a ser las opciones para conectarme a mi base de datos? El host al que me voy a conectar, que en este caso va a ser localhost, ¿no? El usuario de MySQL, que en este caso pues estoy utilizando el root. Y como estoy utilizando SAMP o SHAMP, pues el password no tiene password, ¿no? Entonces simplemente pongo las comillas vacías. Luego el puerto por el cual corre MySQL, si no cambian el predeterminado, el puerto es 3306. Y la base de datos a la que me voy a conectar, que va a ser Indentation War. Indentation War. Muy bien. Ahora, si revisan la documentación de este middleware de Express My Connection, van a ver que Express My Connection nos pide justamente 3 valores. ¿Cuál es el paquete que me permite conectarme a MySQL? Ah, pues MySQL. Luego, ¿le voy a pasar opciones a esa base de datos? Sí, todas están en el objeto DBOptions. Y luego, ¿por qué método voy a hacer las peticiones? En este caso, para este primer ejercicio vamos a hacer request. ¿De qué va ese tercer parámetro? Recuerden, todas las respuestas lo tienen en la documentación o en los mensajes de errores que les dé en sus aplicaciones, ¿no? Ya hablaba un poco de estos detalles en clases anteriores. Miren, tiene 3 tipos de estrategias el framework de Express Connection para conectarse. Single. Dice, single, si yo le hubiera puesto single, dice que crea una conexión única a la base de datos, ¿sale? Y nunca se cierra. Entonces, esto, si no tienen una base de datos tan robusta como la que vamos a hacer, pues realmente no hay problema porque pues yo mantengo toda la conexión mientras el cliente esté ejecutándose, ¿no? Pero si ya su aplicación empieza a ser un poco más demandante, más robusta, tienen más usuarios, pues ahí lo que van a hacer es saturar la memoria de su servidor porque va a estar manteniendo sesiones abiertas por mucho tiempo, ¿no? Luego tenemos la de pool, que lo que hace es crear un pool de conexiones y las vas a ir viendo en base como las necesite. Y la tercera opción, que es la que más recomiendan, es mediante peticiones. O sea, cada vez que haga una petición el usuario, abre la conexión, ejecuta lo que necesite y cuando ya no la necesite, la va a cerrar automáticamente por nosotros. Es decir, yo ya no tengo que especificarle un método para que cierre la conexión. Y sobre todo, como vamos a estarlo trabajando como middleware de Express, y recuerden que los middlewares en Express trabajan entre la petición del usuario y la respuesta que dé el servidor, creo que es la mejor estrategia que nos conviene, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vamos a manejar este request, ¿no? Pero recuerden que también puede ser pool o puede ser single, ¿sale? Pero nuevamente, ¿cómo me enteré de eso? Pues leyendo la documentación. Muy bien, entonces ya tenemos todo lo necesario para nuestra aplicación. Ahora vamos a empezar a configurar esta aplicación de Express. Entonces, fíjense. Acuérdense que ya habíamos visto cuando vimos Express. Express tiene principalmente para la configuración de la aplicación 3 métodos. Set, que me permite establecer parámetros. Get, que me permite obtenerlos. Y use, que me permite usar, ¿no? Entonces, aquí le estoy diciendo que las vistas, ¿no? Aquí le estoy diciendo, todas las vistas van a estar en este directorio público, ¿no? De igual manera, recuerden que a mí me gusta ser muy limpio en el código, entonces yo me pude haber ahorrado esta variable de viewDir y por acá haber puesto así, ¿no? Incluso me pude haber ahorrado este dbOptions y aquí en la conexión haber puesto el objeto literal. Pero esto va ensuciando pues mi código, ¿no? Entonces yo prefiero tener varias, en mi zona de variables, todas las variables necesarias para que en la parte de la aplicación
mi código se vea lo más limpio y entendible posible, ¿no? Luego aquí le estoy diciendo que el engine, el motor de las vistas, va a ser Pug. Si yo quisiera trabajar con Jade, el antiguo Pug, pues también le puedo decir Jade, ¿no? O podría utilizar Handlebars. O podría, no, HBS, Handlebars. O podría utilizar AJS, ¿sale? Pero nosotros vamos a utilizar Pug. Y luego le estoy ya configurando el puerto, ¿no? Y vean que el puerto también ya lo tengo guardado en una variable, ¿sale? Muy bien. Luego, le empiezo a definir todos los middlewares que va a trabajar. Y eso lo hago con el método use, ¿no? Entonces aquí le estoy especificando body parser JSON para que me permita manipular el envío de información en la aplicación en formato JSON, ¿no? Esto es como si yo utilizara en el navegador el objeto JSON y sus métodos parse y stringify. ¿Qué otra cosa le estoy diciendo? Body parse URL encode con este extend false. Lo que me va a permitir es que mis formularios puedan estar enviando variables y entonces Node las puede recibir a través de su atributo name como una variable, ¿no? Esto es algo similar a cuando nosotros en PHP mandamos un formulario y si lo mandamos por get, entonces se crea se inicializa el objeto global pesitos-get de PHP, ¿no? O si lo mandamos por post, pesitos-post. ¿Y cómo puedo manipular yo esas variables? Pues a través de su atributo name, ¿no? Lo que tenga en el atributo name del HTML es como va a pasar la PHP y en este caso Node, bueno, o Express lo va a hacer a través de este middleware. Luego le estoy estableciendo cuál va a ser el directorio público y el manejo del favicon. Y luego, ¿cómo le digo que use mi conexión a MySQL? Pues simplemente, acuérdense, aquí tengo la variable con, que es una instancia de MySQL con las opciones de conectarme a la base de datos. Y entonces, pues aquí también le voy a decir que use el middleware de la conexión. Entonces le digo use con, punto y coma. Listo. Pues ahora ya nada más nos restaría comenzar a trabajar sobre las rutas en las que yo quiero empezar a desplegar mi aplicación, ¿no? Bueno, ahora también nos falta decirle que escuche por el puerto especificado, ¿no? Y entonces, miren, yo aquí voy a poner un listen que escuche el puerto que está en el método port de la aplicación, por eso tengo que usar el método get de Express y que me mande a la consola un mensaje que diga iniciando API CRUD en Express, ¿no? Hasta ahorita pues, la aplicación funciona sin problema. Vamos a ver si yo le digo npm start, porque acuérdense que ya tenemos supervisor. Bueno, y mientras, ahí está, ¿no? Dice viendo el proceso. Y por acá, a ver, me desplegó un pequeño error. Use middleware functions. En la línea, no, más arriba. Use require middleware functions, sí, exacto. Bueno, claro, lo que pasa es que todavía no tenemos Express, necesita al menos una ruta para poder funcionar, ¿sale? Entonces, bueno, de todos modos ahorita vamos a ir mapeando cada una de las respectivas rutas con las que vamos a ir trabajando a lo largo de esta aplicación, ¿no? Y y aquí muy importante, se me olvida, porque justamente estaba viendo un detalle medio extraño. Fíjense, esta variable myConnection es la que guarda el paquete de Express myConnection. Y después no la utilizo en ningún lado. Aquí miren que creé la conexión y puse entre paréntesis lo que necesitamos. Pero de igual manera, si yo me remito a la documentación, vean que dice por acá myConnection, MySQL, DBOptions, single, ¿no? Entonces, igual, ese es el error por el que me está arrojando, que aquí me faltó decirle, bueno,
My connection es que me va a manipular la conexión a MySQL con estas opciones de conexión y con la modalidad de request, ¿no? Entonces vamos a ver si vuelvo a ejecutar npm start. Puede ser que me marque error porque necesitaría por lo menos declarar una ruta, ¿no? Pero miren, ahí está corriendo, está escuchando el proceso, pero seguramente si yo me voy al navegador y por acá pongo localhost 2.3000, pues miren, no tiene nada que mostrar en la raíz, ¿no? Porque todavía no he definido mis rutas. Sin embargo, ahí ya hemos configurado la aplicación, desplegado la misma en un servidor y manipulando la conexión a través de MySQL, ¿no? Ahora, no es la mejor forma porque la conexión la estamos manipulando directamente en la aplicación, pero recuerden que a partir de aquí vamos a ir evolucionando esta aplicación y le vamos a ir implementando mejoras tanto a nivel de buenas prácticas de código como de algunas otras conceptos como MVC, como REST, etc. Entonces, fíjense, vamos a empezar definiendo nuestra primer ruta, ¿no? Entonces vamos a decirle que, ¿qué quiero que haga en el método get cuando la ruta sea diagonal, ¿no? O sea, cuando sea el home. Y recuerden que los middlewares en Express utilizan 3 parámetros: la petición del usuario, la respuesta del servidor y next, ¿no? Que indicaría sáltate a la siguiente, al siguiente middleware especificado en la aplicación, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, ¿qué es lo que vamos a querer que haga nuestra aplicación cuando entremos al home por get? Bueno, pues el framework, el middleware de Express My Connection lo que va a hacer es, acuérdense que cuando nosotros lo trabajamos con la opción de request, ¿no? Permite manipular la conexión desde la petición del usuario. Entonces aquí, colgado de la petición del usuario, que está representada en mi función con el parámetro rec o require, le voy a decir, ok, rec get connection. Este ya es un método del middleware Express My Connection. Y este middleware ejecuta una función que, como la mayoría de las cosas en Node, primero evalúa si recibe un posible error y si no, bueno, pues entonces me devuelve como tal la conexión. ¿Sale? Muy bien. Y entonces fíjense, aquí, cuando nosotros carguemos el home de nuestra aplicación, tendría que visualizarme las personas que son parte de la base de datos, esto de indentation word, ¿no? Entonces, eso a nivel de SQL, pues sería un select a la tabla. Entonces le voy a decir con, que es el objeto de la conexión, y tienen un método query para ejecutar pues la sentencia. Y aquí, ¿cuál sería la sentencia? Pues sería un select asterisco from, nuestra tabla se llama team, ¿no? Entonces voy a hacer un select a la tabla team. Y luego, pues la función que quiero que ejecute cuando esté esa sentencia, ¿no? Y entonces aquí, igual, puedo manejar un error o puedo manejar los datos que me devuelve esa consulta. Entonces, ahorita no voy a empezar a trabajar con la parte de qué pasa si hay errores, ¿no? Entonces, simplemente aquí voy a validar, oye, si no hay error, entonces le pongo, si no hay error, vamos a manejarlo a 3 palabras. Bueno, pero para que no se me confundan con este er, mejor sí dejémoslo en error, ¿no? Entonces, si no hay error, ¿qué quiero que hagas? Ah, bueno, quiero que como respuesta mandes, acuérdense que ya habíamos visto el método render de Express, y render lo que va a hacer es desplegarme en el front una vista. Entonces aquí le digo, ¿qué vista? Ah, pues una vista que se llame index. Eso significa que en la carpeta de vistas tengo que tener un archivo que se llame index.pug. Y luego, ¿qué valores o qué variables quieres que mandarle a esta vista? Ah, bueno, pues quiero mandarle el título, y el título se va a llamar indentation word. Y aparte, en un parámetro llamado data, quiero que mandes los datos. ¿Qué datos? Los datos que genera esta consulta en la base de datos.
¿Sale? Listo. Ahí tenemos configurada nuestra primer ruta. Si yo, aquí ya se reinició mi aplicación, si yo recargo me va a marcar error porque no tenemos un archivo que se llame index.pug. Miren, ahí está, ¿no? No, fail to look up view index in views directory. ¿Sale? Pero no hay problema, vamos para allá, vamos a crear un archivo que se llame index.pug. Y lo guardamos en la carpeta de vistas. También voy a crearme un archivo que se llame layout.pug. ¿Por qué? Como aquí ya no nada más vamos a trabajar un solo archivo HTML, toda la parte de las cabeceras y las cosas que son comunes, los voy a guardar en este archivo layout y luego le voy a decir que lo mande a llamar en cada una de mis vistas. Al menos vamos a tener 4 vistas, una vista para el manejo de errores, otra vista para el home, otra vista para el formulario de agregar y otra vista para el formulario de eliminar. Entonces, fíjense, este archivo layout.pug, ¿qué va a contener? Este layout.pug va a contener, fíjense, toda la parte del doctype, el HTML, el título, el metacharset, el viewport, la hoja de estilos. Y vean que aquí en el body dice block content. Si ustedes revisan la documentación de Pug o de Jade, verán que me permite manejar bloques. Entonces aquí lo que va a esperar layout es un bloque de contenido. Lo que contenga content va a ser lo que yo voy a empezar a programar acá en el archivo index.pug. Ahora, en el archivo index.pug, lo primero que tengo que decirle es, tráete el layout. Entonces, eso lo hago con el extends, ¿no? Aquí le estoy diciendo, hereda la estructura de contenido que tiene layout, ¿sale? Ahora, no se me confundan. Por eso dice extends, porque va a heredar la estructura que tiene layout. ¿Cuál es la estructura que tiene el layout? La estructura del documento HTML, todo esto en la cabecera. Y como cuerpo, pues lo que venga en el bloque llamado contenido. ¿Por qué les digo no confundan con mandar a llamar un archivo? Porque en Pug también podemos mandar a llamar archivos a través de del comando include, ¿no? Include, como su nombre lo dice, incluye el archivo que yo le diga. En cambio, extends es como este concepto de la herencia en la programación orientada a objetos. Hereda el formato que tiene layout. Ahora, le digo, extiende esto y luego, como el bloque content, que es el que está esperando acá layout, ¿no? Y a partir de aquí ya es lo que yo voy a ir trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener un section con la clase container y luego un h1 con la clase header que va a tener la variable title que le estoy mandando acá en la aplicación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjense, si ahorita recargamos, miren, recargo y listo. Miren, recuerden que yo ya les proporcioné la hoja de estilos, pero vean que ahí ya estamos viendo esto, indentation war. Ese indentation war viene de esto, ¿no? LOL. Guardo y por acá, cuando recargue la aplicación, vean cómo ahí está, ¿no? Es esa variable que yo estoy mandando. Muy bien, entonces, vamos a seguir trabajando con este template, ¿no? Entonces, por acá pongo la imagen que nos hizo Álvaro, ¿no? Un botón para agregar, ¿no? Para que nos lleve a la vista agregar, que sería la siguiente ruta que tengamos que programar. Pero fíjense, después de esto, lo que vamos a hacer es, ahí todavía no sea, ahí está, ¿no? Vean qué bonito. Fíjense, aquí yo le tengo que decir, ok, mira, si los datos, ¿quién es data? Si hay datos, o sea, ¿cómo puedo evaluar yo si el query que ejecuté trae datos? Pues con la propiedad length, ¿no? Porque aquí, este data, pues es el query, es el resultado, ¿no? Que yo estoy mandando acá, los datos que resulten de este query. Ahora, si los datos de ese query tienen contenido, pues voy a empezar a generar registros. Y si tengo registros,
lo que yo necesito es mostrarlos en una tabla, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy a empezar a pintar el desplegado de la tabla. Ahora, esta es la primera fila, pero la segunda fila tendría que ser dinámica, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí le voy a decir, por cada contacto, esta es una variable que necesita el each y que me estoy inventando en este momento. Por cada contacto que encuentres en data, en lo que te trajo la base de datos, imprímeme contacto.name, contacto.twitter. Esto es una interpolación en pug, contacto.country, contacto.site, que correspondería con estos datos que estoy pidiendo acá en la primer fila de cabecera. Ahora, ¿por qué están estas dos? Porque vamos a hacer un formulario y un enlace. Cada registro va a tener su botón para poderlo editar, que hace referencia a la ruta diagonal editar. Diagonal editar y vean que estoy concatenando el ID. Acuérdense que nuestra base de datos... ¿Dónde está? Aquí está. Nuestra base de datos tiene un ID que es autoincremental, ¿no? Y que es la llave principal de mi aplicación. Entonces, pues cuando yo me lleve a la ruta editar, pues tengo que decirle qué ID es el que quiero editar para que me despliegue la información. Y luego, mediante un formulario por post, en la ruta eliminar, igual, mando el ID y elimino. Ahora, ustedes me dirán, oye John, ¿y por qué no usas templates strings? O sea, ¿por qué no esto lo conviertes a esto? Justamente ayer que estaba revisando mi código para la clase de hoy, estaba leyendo en la documentación de Pug. Esto lo permitía Jade, las últimas versiones de Jade, ¿no? Pero hay un detalle. Pug ya no permite las interpolaciones en atributos de elementos de formulario bueno, más bien en cualquier atributo HTML ya no acepta interpolaciones, ¿no? Y para que vean que no es choro, Pug. Si nos vamos a la parte de acá, interpolación. Miren, al final hay un cuidado, ¿no? Y entonces aquí nos empieza a explicar esto de las no, pero no es aquí, attributes, es en attributes, perdón. Bueno, de cualquier manera, cada vez que vean en la documentación de Pug eso de cuidado es porque hicieron un cambio de lo que se venía haciendo en Jade. Y miren, aquí está, en la parte de atributos dice interpolación de atributos, ¿no? Nosotros podíamos hacer antes esto, pero ya no es posible, ¿no? Y entonces aquí nos sugiere que la manera de concatenar es al estilo ECMAScript 5, ¿no? Con el uso del operador de la suma, ¿no? Entonces, pues, aunque yo quisiera hacerlo, simplemente Pug no me lo permite. Por eso es que aquí estoy concatenando mediante el operador de suma, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense. Si yo recargo en el navegador, vamos a ver qué me aparece. Miren, recargo. Y me sigue apareciendo lo mismo. No me aparece la tablita. Pero recuerden que nuestra base de datos está vacía. O sea, ahorita todavía no probamos nada, ¿no? Entonces, fíjense, acuérdense que aquí dije, si la consulta tiene datos, tiene registros, entonces haces esta tabla. Pero ¿qué pasa en el caso de que no tenga? Bueno, pues vamos a programar el else, ¿no? Si no tienes, mándame una div con una clase error que diga no tienes contactos que mostrar. Y entonces fíjense, en el momento que yo guarde y mi servidor se actualice, si yo me voy al navegador, vean cómo, pues ya me va a aparecer ese mensaje que dice no tienes contactos que mostrar, ¿no? Porque pues no tengo ningún contacto hasta ahora.
vamos a empezar agregando pues la información, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, si se dan cuenta, ahí yo ya tengo terminado todo el flujo que tiene que ver desde la conexión a la base de datos hasta la parte de la vista, en lo que respecta a mi home, que es la única ruta que yo he definido acá en el archivo app.js. Pero ahora fíjense, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Bueno, pues como no tengo datos, pues tengo que agregar. Y vean que aquí me lleva a la ruta diagonal agregar. Eso significa que tenemos que generar pues un middleware. Perdón, tenemos que generar una nueva ruta por get hacia agregar, ¿no? Y aquí les he puesto el código, miren, diagonal agregar, cuando estés en diagonal agregar, visualiza una ruta que, perdón, despliega una vista que se llame add, eso significa que ahorita vamos a hacer un archivo add.pug y manda estos datos, ¿no? Título, agregar contacto. Y es todo, porque esta no tiene que interactuar con la base de datos, lo único que tiene que hacer es mostrarme un formulario. Muy bien, entonces, pues ahora vamos a crear un documento nuevo que se llame add.pug y ese lo vamos a guardar en nuestra carpeta de vistas. ¿Y qué va a tener este add.pug? Bueno, pues va a tener igual, ¿no? Tiene que heredar la estructura de layout.pug. Por ejemplo, ese es otro detalle con Jade, ¿no? En Jade no había que especificarle la extensión del archivo, pero si ustedes hacen esto en Pug, les va a marcar un error de que no encuentre el archivo layout.jade, porque seguramente tienen por defecto la extensión Jade. Es más, miren, vamos a comprobarlo. Recargo. Y miren, dice, no such file or directory layout.jade. Esa es otra de las cosas que ha cambiado de Jade a Pug, ¿no? Entonces, si yo le pongo .pug, y nuevamente, todo esto lo hago con la intención de que no le tengan miedo a los errores, entiendan qué les está diciendo la consola, el navegador, la terminal, etc. Y si no saben inglés, tienen Google Translate, copien todo el código que les da, péguenlo en el Translate y entiéndanlo, ¿vale? Muy bien, entonces fíjense, para no perder tanto tiempo, igual les pego el código de este formulario. Vean, es un formulario, ¿no? Que se envía por el método post. Recuerden, esta es otra de las cosas que tenemos que entender respecto de las operaciones CRUD, y me voy a regresar un poco a la presentación, ¿no? Nosotros cuando vimos aquí el concepto de CRUD, veíamos que tenemos el create, el read, el update y el delete. Si ustedes se dan cuenta de estas 4 operaciones que son las operaciones básicas a una base de datos, las operaciones que son, digamos, delicadas porque interactuamos con datos son create, que inserta, update, que actualiza, y delete, que elimina. La lectura, pues realmente nunca nos va a afectar datos, simplemente está visualizando. Entonces, como ahorita vamos a crear una aplicación basada en CRUD, ¿no? Y en HTML solamente tenemos los métodos get y post. Get envía los datos por la URL, post en las cabeceras del documento. Aquí, pues justamente, para todo lo que tenga que ver con lectura, vamos a utilizar get. Para todo lo que tenga que ver con creación, actualización y eliminación, vamos a utilizar post, ¿no? Por eso es que estoy enviando el formulario por post. Lo estoy enviando al home, pero ojo, esta ruta, aunque es diagonal, no es la misma que yo programé acá, porque esta se envía por get. De hecho, eso me da pie a configurar en nuestra aplicación la siguiente ruta que vamos a programar con Express, que no va a ser con el método post, sino va a ser con el método, perdón, no va a ser con el método get, va a ser con el método post, ¿no? ¿Cuál es la ruta? Diagonal. Y aquí vamos a empezar a programar, bueno, a preparar su función. Require response next. Y punto y coma.
¿Sale? Entonces, fíjense, no es lo mismo una petición al home por get que al home por post. Cuando yo lo hago por get, me visualiza los datos. Cuando yo lo hago por post, inserta. Bueno, sigamos viendo el formulario, ¿no? Y el formulario, vean, estoy pidiendo el nombre. Todos los campos son requeridos por validaciones HTML5. Estoy pidiendo el Twitter, el país, el lado y el botón que procesa el formulario, ¿no? Realmente no hay grandes cosas. Si yo me voy acá, recargo. Seguramente todavía no se actualiza mi servidor. Vamos a ver. Seguramente me está marcando error. Sí, miren, hay un error. Ahí para yo poder leer el error que me está dando la terminal, pues tengo que detener el proceso para que deje de tratar de reiniciarse cada vez. Y aquí me dice, mira, tienes un error app post. Seguro es un error de sintaxis. Y vean qué me está diciendo. En la línea 51. Pues yo me voy a app. Miren, línea 51. Es esto, ¿no? Claro, me faltaba el arrow function. Entonces vean cómo no entro en pánico. Leo lo que me dice la terminal o el navegador y soluciono. ¿Sale? Muy bien. Entonces vuelvo a comenzar el supervisor. Y bueno, a ver, mientras voy leyendo si hay comentarios. Ver el curso de Node con su energético y metálico fondo. Tabs, spaces, hay quien creen que usan tabs porque presionan la tecla. Ok, creo que aquí ya se hizo una discusión sobre esto de indentation war. Por acá hay una pregunta, ¿con API REST se podría hacer un servicio web para conectarse a un móvil? Sí, de hecho es como la mayoría de aplicaciones nativas se hacen hoy día con aplicaciones o con servicios, con web service, ¿no? O con web service basados en API REST. Ok, muy bien. ¿Pug se lleva a producción? Por acá me pregunta Jonás. Sí, se lleva el módulo porque internamente tu aplicación funciona, ¿no? Pero recuerda que finalmente lo que está haciendo Express aquí, si yo abro, aprovechando que ya se generó la vista, pues aquí recuerden que cuando yo abra la pestaña de Elements, miren, ahí está, ¿no? O sea, lo que me visualiza es tal cual código HTML. Internamente la aplicación de Express está usando Pug para visualizar el código front, ¿no? Y miren, ahí está, ¿no? Entonces, si yo ahorita empiezo a escribir mis datos y le doy a agregar, no va a funcionar porque miren, la siguiente petición la tengo prácticamente vacía. Lo único que hice en la aplicación fue declararla, pero no la tengo inicializada. Muy bien, entonces esa es la siguiente ruta que vamos a trabajar. Y entonces fíjense, muy similar a la que hicimos acá, ¿no? Require get connection. Entonces fíjense, require.get connection. Get connection como parámetro va a recibir si hay algún error y si no, me devuelve la conexión para yo poderla manipular. Y entonces, fíjense, aquí primero tengo que recolectar la información del formulario. Entonces, voy a declarar una variable local que se llame contacto. Y vean que aquí, pues todo, como es JavaScript, ¿no? Lo estructuro en un objeto, literal, ¿no? Como, si se dan cuenta en el formulario, yo no estoy pidiendo ID. El ID es autonumérico, ¿no? Y autoincremental. Entonces, fíjense, el ID lo estoy igualando a 0. Cuando ustedes mandan un valor autoincremental a MySQL en 0, lo que hace es que toma el anterior y le suma 1 y ese es el valor que guarda. Entonces, por eso estoy mandando el ID a 0. Después, el campo nombre lo obtengo de la petición, del cuerpo de la petición y el atributo HTML que se llame name. Acuérdense, al backend, no importa si es Node, si es PHP, si es Ruby, si es lo que sea, no le interesan los IDs. Los IDs son para trabajarlos en JavaScript.
Lo que le va a interesar de un formulario para obtener el valor del input es el atributo name. Entonces vean que el valor que viene aquí es el que yo estoy codificando acá. ¿Sale? Muy bien. Y esto, de preferencia, que corresponda el nombre tal cual está definido en la base de datos. Miren, ID, name, Twitter, country, site. Los mismos que tenemos acá. Muy bien. Ya tengo la variable que voy a pasarle a la base de datos. Ahora, le digo, conexión, ejecuta el siguiente query. ¿No? Y el query que voy a hacer es el siguiente. Bueno, necesito pasarle el query. Adicionalmente, fíjense que cuando nosotros desplegamos por acá los datos de la tabla, yo solo pasé el query SQL y la función que se ejecuta cuando devuelva los datos. Bueno, opcionalmente, si ustedes revisan la documentación de Express My Connection, me permite mandar información, que sería el segundo parámetro. Y eso lo tengo guardado en este objeto literal, ¿no? Y luego coma y la función que yo vaya a ejecutar, ¿no? Error, datos, listo. ¿Cuál va a ser el query? Le voy a decir insert into team. La estructura más básica de un insert es de este tipo, ¿no? Insert into team, values. Bueno, aquí paréntesis y debemos de especificar los campos, ¿no? Campo 1, campo 2. Y luego los valores, ¿no? Valor 1, valor 2. Pero hay una variante del insert que no todo mundo conoce, que es así. Es muy parecido al set. Insert into team, set. Y entonces sería campo 1 igual a valor 1, coma, campo 2 igual a valor 2. ¿Sale? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, fíjense, yo voy a utilizar la segunda. ¿Por qué? Porque aquí le voy a decir set y luego este signo de interrogación es como un comodín que le está diciendo los valores que te estoy dando en este objeto, reemplázalos aquí en el query. Entonces, esto quedaría insert into team set ID igual a 0, name igual a lo que me mandes en el formulario, Twitter igual, country, site igual. ¿Sale? Y luego, simplemente le digo, si no hay error, entonces, si no hay error, redirígeme al home. Pero cuando yo hago una redirección, acuérdense que ya hemos visto este método, es por get. Entonces, en automático, inserta el registro y yo tendría que ver la tabla ya con el registro insertado. Caso contrario, regrésame al formulario. ¿No? Listo. En esencia, hemos terminado de programar la operación de el create. Muy bien. Vamos a esperar a que esto se reinicie. Vamos al inicio. Ahí está. No tengo contactos. Comienzo a agregar. Nombre. Jonathan. Twitter. John Mircha. País. México. Equipo. Forever Tabs. Agregar. Y miren, voilà. Jonathan, John Mircha, México, Forever Tabs. ¿Por qué pasó esto? Seguramente por vean, el site es un campo de 10 caracteres. Yo tendría que validar eso en el front, ¿no? Pero ya les dije, no me voy a poner muy riguroso en el front, ¿sale? Porque aquí lo importante es ver esta interacción en el backend de Node con MySQL y todo el flujo de cómo vamos a ir mejorando la aplicación a nivel de estructura. De igual manera, o sea, en lugar de tener un input,
pues nada más son dos bandos. Yo en el formulario podría tener una lista, ¿no? Para que ustedes escojan tabs o espacios. Pero nuevamente, esas ya son pues más cosas del front. Y no me voy a desviar porque también no tenemos, si no se extendería más la clase, ¿no? Pero vean que ahí ya se está funcionando el CRUD. Obviamente aquí intencionalmente cometí errores. Por ejemplo, no acentué la E de México ni lo puse en mayúsculas. Me faltó el arroba de Twitter. Pero justamente porque ahorita vamos a empezar a editar. Pero miren, si yo les muestro la tabla en el phpMyAdmin, ahí se podrán dar cuenta, miren, ID 1, Jonathan, John Mircha, México, Forever, Ta. ¿Sale? Muy bien, vámonos con el siguiente módulo que sería la edición. Y para la edición, aquí voy a programar por el método get que la ruta va a ser dejen preparar, ahí está, require, response, next. Muy bien, la ruta va a ser diagonal editar, diagonal el ID del usuario. Y acuérdense que cuando yo quiero representar un ID, eso lo vimos en los básicos de Expresses con dos puntos, y ahí significa que voy a obtener el parámetro de la petición. Entonces esto va a ser, en mi caso, como mi ID es 1, sería diagonal editar, diagonal 1, ¿no? Y entonces lo primero que hago es justamente obtener el ID de los parámetros. Ahora, ojo, ¿esto cuándo va a funcionar? Cuando el usuario, vean que aquí cada registro va a tener un botoncito de editar y un botoncito de eliminar. Este botón de editar, si nosotros lo vemos en la vista, miren, es un ID, es un enlace que apunta a la ruta diagonal editar, diagonal, y vean que aquí es donde estoy pasando yo ese ID. De hecho, vean que si yo inspecciono el código HTML de esta vista en el navegador y presiono y selecciono este botón de editar, miren, dice, es más, voy a copiar el código y se los pego acá para que lo observen. Miren, A class button edit href, diagonal editar, diagonal 1. Entonces, cuando yo presione ese botón, se va a ejecutar lo que estoy programando en este app.get editar, diagonal ID, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, require get connection. ¿Qué necesita connection? Necesita el query, coma, en este caso el valor que le voy a pasar es el ID que estoy buscando y la función que va a ejecutar, ¿no? Que siempre recibe error y los datos. Muy bien, ¿cuál va a ser el query? Ah, pues sería un select asterisco from team where ID igual a, y nuevamente este signo de interrogación se reemplaza por el parámetro que le estoy pasando. Y por acá le digo, oye, si no hay error, entonces visualízame una vista que se llame edit, ¿no? Y ahorita hacemos nuestro archivo edit.pug. Y pasa los siguientes datos, que el título diga editar contacto y pues manda los datos que te genere ese query. Listo, ¿no? Pues vámonos a nuestro archivo edit.pug. Y les comparto el código y vamos explicando. Edit.pug nuevamente hereda el layout, ¿no? Luego, vean que aquí tengo un formulario que también se va a procesar por post. La ruta en la cual yo voy a actualizar se va a llamar diagonal actualizar, diagonal, y vean que aquí estoy pasando data 0. Muy importante, recuerden que en esta
en este query, pues solamente me va a devolver un registro porque estoy buscando en particular un ID, ¿no? Entonces, por eso es que acá yo todo lo estoy visualizando con data 0, porque data es un arreglo que por cada registro que traiga la base de datos me devuelve una posición de ese arreglo, ¿no? Entonces, como nada más me va a traer uno, pues recuerden que los arreglos su posición empieza en 0, por eso digo data0.id, ¿no? Ahora, luego, vean que dentro del formulario, pues simplemente es el mismo formulario de agregar, con la diferencia que en el value estoy imprimiendo lo que viene en cada campo de la base de datos. Data 0 name, data 0 Twitter, data 0 country, data 0 site. Y proceso el formulario, ¿no? Muy importante, para que cuando yo redirija a la ruta a actualizar, pues, ¿cómo vamos a actualizar? Igual, buscando un ID. Pero vean que aquí el ID es autonumérico. De hecho, el ID no es importante que lo visualice el usuario, pero sí es importante que yo lo mande a esta ruta por post, porque es el registro que se va a actualizar. Entonces vean que el ID lo estoy mandando en un campo oculto, en un hidden, ¿sale? Ahora, si yo recargo mi aplicación, le doy editar, y eso es porque seguramente todavía no se reinicia el supervisor. No, acá me está mandando error. Vamos a ver cuál es mi error. Detengo el proceso. MySQL protocol, API CRUD, rethrow not MySQL errors. A ver, estoy haciendo que truenen todos estos archivos del MySQL y del Express My Connection, pero no me está diciendo como tal en qué línea de código tengo el error. A ver, lo que voy a hacer es limpiar y decirle node app.js. Ahí está. Recargo. Y aquí me tronó. Vamos a ver. Callback is not a function. Ok, seguramente es un error de sintaxis. Vámonos al app. Diagonal editar. Rec, res, next. Está bien la estructura, ¿no? Aquí tengo la llave de apertura, la llave de cierre. También vean la importancia esto de estar indentando correctamente las cosas. Require get connection. Select asterisco from team where ID igual a esto. Le paso el ID. Y luego mi función, que también está correcta. Error, data. Si no hay error, entonces visualizo la vista edit, editar contacto, y en data paso los datos. Pues al parecer no veo error. A ver, vamos a ver en el index pug que esta ruta coincida. Diagonal editar con diagonal editar. Aquí se. Diagonal editar, require response next. Vamos a ver. Return known MySQL errors. Callback is not a function.
A ver, lo que voy a hacer es copiar mi código que ya tengo probado y realmente no veo mucha diferencia. Ah, no, ya vi cuál es mi error. Fíjense. Aquí me quedé como con esta cuestión del get connection que hicimos arriba, pero vean que el query se ejecuta dentro del get connection, ¿no? El get connection lo que recibe es una función que se ejecuta y el query se ejecuta acá en con query. Entonces, mea culpa, perdón. Esto quedaría, más bien todo esto lo corto porque aquí lo único que está esperando recibir es un error, coma, conexión, y entonces aquí pasa esta, y ahora sí, dentro de esta me falta ejecutar la conexión que ejecuta al query, y para, aquí vamos a ponerle error, pero no, es el que se quede igual, ¿no? Y listo, este era el pequeño detalle, ¿no? Entonces, npm start. Mientras se inicia, voy a ver si hay algún comentario o duda. Por acá están hablando de ASP.NET. No tengo experiencia en tecnologías Microsoft. Ok, siguen ahí con la conversación de... miren, por acá ya tronó algo más. Vamos a ver qué. Línea, aquí ya me dice, ¿no? Línea 82 de app. Ah, claro, es que... a ver. Este cierra mi get connection. Y por acá falta paréntesis, punto y coma. Ahora sí. Vamos a limpiar la terminal, que ya la tengo muy sucia. Y comenzamos. Por acá pregunta Javier, para usar MySQL forzosamente necesito MySQL con Node, necesito Express. No, puedes utilizar el framework que quieras o nativamente tú hacer tus archivos script como los que vimos en los primeros ejercicios e interactuar con el módulo este de MySQL. De hecho, la siguiente sesión, que es convertir esta aplicación CRUD en una filosofía MVC y REST, vamos a usar, ya no vamos a usar el Express My Connection. Entonces ahí vamos a quitar esta dependencia del manejo de la conexión mediante Express, ¿no? Entonces vamos a ver otra manera de conectarnos a MySQL. Muy bien, por acá ya no nos está tronando nada. Entonces fíjense, si yo recargo en el navegador, localhost 3000, diagonal editar, diagonal 1 por la URL. Miren, ahí están mis datos. Jonathan, John Mircha, México, Forever Ta. Entonces, vamos a ponerle equipo tabs, México, vamos a acentuarlo y con mayúscula. Arroba John Mircha y Jonathan. Este es mi nombre real telenovelesco. Mis papás quisieron ponerme Jonathan Ulises. Y mi apellido paterno es Miranda, que en muchos países es nombre femenino. Y Charles, porque mi bisabuelo era francés. Entonces de allá viene ese Charles, pero pues Charles en inglés es como Carlos, ¿no? Entonces tengo 4 nombres por nombre. Y fíjense, si yo le doy clic en editar, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tengo que configurar la ruta. Editar diagonal ID, lo único que me hace es mostrarme en el formulario los datos que quiero editar. Pero ya para hacer el update, pues tengo que configurar mi siguiente ruta. Y la siguiente ruta que voy a configurar, se las voy a compartir aquí el código y ya se los voy explicando. Miren, diagonal actualizar va a ser la ruta, pero por post, .id para saber qué ID quiero actualizar, ¿no? Y internamente, miren, nuevamente, require connection, error o conexión. Vean que es la misma estructura. En este caso,
al igual que en el insert, necesito el objeto donde voy a obtener los valores de la actualización. Vean que aquí en el ID ya no estoy poniendo 0, porque el ID ya lo obtengo justamente de este input hidden que me trae el formulario de editar, ¿no? Los datos de los demás campos. Y en este caso, pues igual, ¿no? Me conecto y el query sería update team set. Ahora, muy importante, vean que ahora estoy pasando dos variables. Tanto en el query de editar como en el query de actualizar, solamente pasábamos, miren, solamente pasábamos un valor, el ID y el objeto que quería guardar. Pero, ¿qué va a pasar cuando tengamos la necesidad de mandar más de un parámetro y que se reemplace en el query? Entonces, miren que lo tenemos que manipular como si fuera un arreglo. Vean que tengo corchetitos y dentro de los corchetes tengo el objeto contacto, que es lo que se estaría actualizando, cada uno de los campos, y mediante la cláusula where, ¿no? Contacto.id para saber cuál es el ID que yo quiero actualizar, ¿no? Y estos signos de interrogación se van a ir reemplazando en el orden que definamos acá las variables. Entonces, contacto, que es el objeto completo, aquí, y contacto.id en la validación del where. Y nuevamente, si no hay error, me rediriges al home por get, y si no, regreso al formulario. Muy bien. Vamos a ver si por acá ya parece que ya se reinició. Entonces, fíjense, si yo le doy aquí editar, miren, ahí está. Nombre, Jonathan Ulises Miranda Charles, Twitter, @JohnMircha, México acentuado, equipo tabs. Entonces ya tenemos 4 operaciones del CRUD, el CRU. Nos falta la D de eliminar. Y para eliminar, pues va a ser algo muy similar, ¿no? De igual manera, como ya estamos en tiempo, les copio la siguiente tarea. Miren, por el método post, acuérdense que ahorita no estamos viendo nada de REST. Es una simple aplicación CRUD. Todo lo que tiene que ver con consulta lo hago por get. Todo lo que afecta a la base de datos como insertar, actualizar o eliminar lo hago por post. La ruta va a ser diagonal eliminar, diagonal el ID. Y veamos qué tenemos. Requiero la conexión. Obtengo el ID que quiero eliminar. ¿De dónde va a venir este ID? Si se dan cuenta, en el formulario, en el index, en la tablita donde están los botones de editar y eliminar, yo aquí tengo un formulario que envío por post, que solamente tiene el botón de eliminar, pero vean que en el action apunta a diagonal eliminar, diagonal y el ID de contacto. Entonces vean que ahí, si acá analizamos en la estructura del código HTML, este botón eliminar, vean que aquí en su action tiene diagonal eliminar, diagonal 1. O sea, ahí ya le está pasando el valor del ID que quiero eliminar. Entonces, ese ID es el que recibe mi aplicación en esta variable, en requireparams.id. Acuérdense que con el objeto params de require, yo obtengo los datos que vienen del formulario. Toda esta documentación está en Express. Acuérdense que la clase de Express me puse ahí a mencionarles los 5 objetos importantes de la documentación, que era Express, la aplicación, el require, el response y el router. ¿Sale? Muy bien, y de igual manera, ¿no? Aquí lo que le digo es elimíname de la tabla team cuando el ID sea el ID. Si no hay error, redirígeme al home, y si hay errores, aquí lo que estoy haciendo es que en el siguiente middleware me ejecute un objeto de tipo error. Para desplegar errores en Node, Node tiene un objeto en el core que se llama error y que me devuelve errores, ¿no? Y listo. Vamos a ver que reinicie por acá. Y miren, si yo le doy clic en el botón de eliminar, lo eliminó. Y como ya no tengo más registros que mostrar, pues aparece la validación de la tablita, ¿no? Que dice, no tienes contactos que mostrar. Muy bien. Pues listo, ya tenemos las 4 operaciones CRUD a una base de datos. Ahora, adicionalmente, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo trabajara con una URL que no existe en mi aplicación? Bueno, pues aquí por default, Express nos maneja este mensaje que dice cannot get y la URL a la que traté de ingresar. Pero yo podría trabajar un middleware para los errores tipo 404, ¿no? Entonces aquí le podría decir app use, y dentro de esta use
manejar un middleware para el error. Entonces, miren, declaro una variable local que sea err, que va a ser igual a un nuevo objeto de tipo error en Node, y empiezo a definirle valores, ¿no? Por ejemplo, err status que sea igual a 404, err status text que diga not found, ¿no? Que es el típico, el mensaje del error 404. Y luego le puedo decir, ok, visualízame una vista que se llame error y como datos, pásale en una variable que se llame error en la vista, este objeto err. Eso significa que necesitamos tener un archivo pug que se llame error, ¿no? Error.pug. Guardo. Y aquí está, ¿no? Le digo que herede el layout y su bloque de contenido va a ser una div con la clase error, donde estoy mostrando en un h1 el número de error que viene en la variable error.status, el mensaje del text del error en un h2, un botón para que regrese al home y la propiedad de stack de los errores es justamente todo eso que me arroja en la consola o incluso Express por acá. Cuando tenía errores en la vista, por acá nos los desplegaba en el navegador, ¿no? Entonces, este error.stack es justamente todo ese despliegue de la información de qué está tronando en la aplicación. Y pues muestro la imagen de indentation war. Entonces, miren, si yo recargo esta ruta, como no existe en la definición de mi aplicación, ya me maneja esta ruta, error número 404, not found, todo el stack del error, y ahí está, ¿no? Entonces vean cómo en poquito más de una hora terminamos una aplicación que interacciona con las 4 operaciones básicas con Node y MySQL. Ahora, esta aplicación tiene detalles. Si se dan cuenta, yo toda la lógica de la aplicación, el levantamiento del servidor y el manejo del modelo de datos lo hice en un solo archivo de 128 líneas, ¿no? Digo, para algo rápido está bien, pero si nosotros lo que pretendemos ya es comenzar a hacer aplicaciones más robustas, pues esta estructura, imagínense que mi aplicación crezca y al rato en lugar de tener 128 líneas, tenga 1000, ¿no? Y que ahí vean cómo aquí estoy declarando todas las dependencias, los datos de la conexión de la base de datos, la configuración de la aplicación, todo el manejo de las rutas y hasta el levantamiento del servidor, ¿no? Entonces, como para aprender está bien, pero estamos haciendo malas prácticas. Entonces, lo que vamos a ver en nuestra clase del viernes, que es la clase número 9, justamente, cómo a esta aplicación CRUD implementar, volverla una aplicación REST para que trabaje con los estados del protocolo HTTP. Es decir, en lugar de tener puro get y post, vamos a tener get, post, put y delete, dependiendo la operación que estemos aplicando. Y también vamos a aplicar la filosofía del patrón modelo vista controlador. ¿Sale? Y bueno, pues vean cómo ya hemos terminado una aplicación con base de datos. ¿Sale? Entonces, voy a revisar si hay algún comentario. Por acá, el segundo argumento del getConnection no tiene que ser necesariamente un objeto. Exactamente, el segundo parámetro es opcional y puede ser una opción, por ejemplo, cuando pasaba el ID, o un arreglo, que finalmente es un objeto, que tenga varios, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos en el update, ¿no? Vean que aquí recibe un objeto, un arreglo, acá recibe un dato, que en este caso es numérico, porque el ID es numérico, pero nuevamente, ¿dónde puedes revisar a detalle esto? Pues en la documentación del módulo. Mira que aquí, getConnection, ¿no? Por ejemplo, aquí nada más está ejecutando la función y el query, mira, aquí te está diciendo query. Este es el código SQL, el arreglo y la función. Pero este segundo es opcional porque ve que cuando yo desplegué los datos, o sea, en la primera vista, mira, simplemente ejecuté el query y la función ejecutar, ¿no?
Pero pues obviamente todo esto, para sacar el máximo provecho, por ejemplo, a este middleware, pues hay que leerse la documentación, ¿no? Recuerdan, una de las cosas que les dije al inicio de este curso, y de hecho, aquí se los coloqué, ¿no? Consideraciones. Sea autodidacta, aprende inglés, y si no quieres aprender inglés o te cuesta, tienes Google Translate y lee documentación, ¿sale? Entonces vean cómo es una aplicación muy sencillita, pero que contiene, o sea, ya ustedes esto lo pueden agarrar de modelo para empezar a experimentar, ¿sale? Bueno, pues no veo más comentarios por ahí, todo esto del Indentation War. Por favor, para que yo la próxima clase que ya empiece a meter más datos, quien quiera compartirme sus datos y de qué lado están, ya sea al Twitter o ahí a los foros, me mandan sus datos para que yo ya los tenga previamente preparados en un archivo antes de empezar la clase, ¿sale? Pues muchísimas gracias, paro la grabación. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en la clase número 9. A petición de algunos, quieren que termine las clases como suelo hacerlo en mi canal. Nos vemos en la clase número 9. Sean felices. Hasta siempre. Bye.